Hola, hola, quiero darte la bienvenida a esta gran clase gratuita en la cual vamos a poder ver un poco lo que podrás aprender en nuestro tanto de trading y en el de inversiones, el cual vas a poder acceder totalmente gratis por la compra precisamente. Para esto quiero, digamos, que reunir todo en un solo lugar para que tú puedas ver cómo se complementa una información con la otra. Y aun cuando son dos cosas totalmente distintas, porque sí, invertir y hacer trading son totalmente distintas, se pueden llegar a complementar. Empecemos hablando de esto. Y que hacer trading e invertir son distintas, pero yo pensé que era lo mismo. O tal vez pensaste o escuchaste algo sobre el tema de aprendamos a invertir y cuando te diste cuenta era algo sobre trading. Pues sí, son distintas. Aun cuando funcionan tal vez en un mismo escenario, son dos cosas diferentes. Es como pensar que hacer waterpolo y natación son lo mismo porque ambas se hacen dentro de una piscina. Entonces definamos el trading como sencillamente buscar una rentabilidad en distintas operaciones, muchas de estas en temporalidades de pronto a corto plazo, tal vez horas, días, minutos o a veces hasta segundos. Pero cuando nosotros invertimos, lo que hacemos es tener una cartera diversificada de activos esperando rentabilidades a largo plazo. O adquieres ese activo, tienes esa acción, tienes esa representación de un ETF, compraste de pronto ese activo, ese commodity, lo tienes en tus manos. Son distintos. Sin embargo, para analizarse o entrar en detalle en ellos, se puede hacer de una manera similar. Empecemos hablando del análisis técnico. El análisis técnico no es más que sencillamente entender el movimiento del precio basado en este caso en sus gráficas. Puedes dar cuenta, aquí tenemos una información, de pronto tú ves ahí algo moviéndose para arriba y para abajo, pero no es más el movimiento que ha tenido el precio en este caso de Apple. Tendremos como ejemplo para el día de hoy. Esto que tú ves acá, esto que va bajando precisamente la acción, este como recorrido es por donde ha estado el precio, por donde se ha movido, el histórico que nosotros tendremos y que nos va a ayudar a tomar también decisiones. Porque a mí me gusta decir que el mercado no hace las cosas porque sí. Me gusta decir que el mercado no se mueve así como así, sino que sabe lo que está haciendo, sabe para dónde va. Lo que yo quiero es que tú hoy entiendas y con el curso entiendas qué es lo que va a lograr hacer el precio o podamos llegar a ver a dónde es que se va precisamente este. Tenemos que entender algo y es que el precio o las gráficas las vas a poder ver de tres maneras distintas. Una manera alcista, o sea, que se está moviendo caso y por más de que sean un zigzag, se va moviendo hacia arriba. Lo vamos a poder ver de una manera bajista, va a ser algo, digamos, zigzag, viéndolo hacia abajo. O a veces vamos a poder ver movimientos laterales, donde el precio es nada más, vamos a poder ver así, lineal, como que ni sube ni baja, como que no sabe supuestamente qué es lo que quiere hacer. A pesar de esto, todo hace parte precisamente del movimiento del precio. Y nosotros como traders o inversionistas, lo que queremos es buscar precisamente una zona adecuada para poder entrar en una operación, o si quieres ser inversionista, una zona o un precio adecuado para poder comprar un activo. Pongamos el ejemplo aquí de Apple. Si tú quisieras comprar una acción de Apple, lo que quisieras es buscar un punto adecuado para poder comprar. Por ejemplo, una como esta. Si yo hubiese comprado el día, precisamente en la parte de abajo, como te das cuenta, 28 de mayo, a este precio, hoy tendría obviamente una ganancia porque el precio obviamente subió. Estas son las zonas que nosotros tratamos de buscar para poder hacer esas llamadas compras. Y asimismo, si fuéramos a operar con acciones, si yo quisiera meter una operación de trading con Apple, porque también las podemos operar, asimismo estas son las zonas que yo buscaría para poder encontrar esas operaciones, una compra, posiblemente otras zonas para buscar ventas, como está aquí arriba. Esto se digamos que se resume en lo que muchas personas dicen como el trading se resume en comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Y así mismo podríamos decir que las inversiones. Cuando tú ves que el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, muchos llegan y se afanan por ir a vender. Ya, vamos a vender todo, porque ya el precio subió muchísimo. Pero, ¿será el momento adecuado? En el análisis técnico vamos a aprender de eso. Vamos a poder definir esas zonas, esos puntos que
que queremos buscar, porque vamos a aprender a hacerlo. Por ejemplo, en este caso, podemos encontrar una tendencia alcista. ¿Dar cuenta? Si nosotros revisamos el precio, puedes dar cuenta, se ha venido moviendo en un zigzag hacia arriba. Y esto, digamos que podríamos decir que lo que esperamos es que el precio continúe yéndose de manera. El precio siempre se va a mover así. El precio, digamos que el mercado siempre va a tener ese movimiento. ¿Te das cuenta? De todas maneras, siempre, siempre se va a mover. Y eso es lo bonito de esto. Y es que tenemos distintas oportunidades, digámoslo, de entrada. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, ibas a comprar de Apple, pudiste entrar acá, se te pasó el día, se te pasó el precio, no pudiste hacerlo. Pues más adelante vas a tener más oportunidades. Vas a poder entrar en esas operaciones o hacer la compra de esos activos. Y eso con el... Por eso es tan importante entender las gráficas. Hay personas que probablemente utilicen en su análisis indicadores. Hay indicadores que nos van a ayudar, que nos van a precisamente dar información para poder afianzar un poco más nuestro conocimiento. Yo en lo personal no soy mucho de indicadores, creo yo que manejo los esenciales y los que sé que funcionan o los que sé que te van a dar a ti de pronto información que te va a servir. En miles de ellos. Por ejemplo, he dicho la gran cantidad de indicadores que existen de volumen, de radios, índices, medias, estrategias, canales. Hay un montón. Pero todo va dependiendo del tipo de estrategia que tú manejes. El trading no es que sea algo complicado porque de pronto si ves un montón de cosas, tampoco es algo que sea fácil y que puedas lograr en un día para otro. Lamentablemente yo he tenido que escuchar y ver a muchas personas que dicen, no te preocupes, esto es muy sencillo, esto es muy fácil, en una semana ya tienes resultados, puedes empezar a ganar desde el primer día, esto, lo otro, pero wow, cuando empezamos a mirar las estadísticas y te encuentras con personas que te dicen, no, es que las estadísticas dicen que más del 70% de las personas pierden trading o algo por el estilo, es por la razón que creen que esto es rápido. Y no es así. Te contaré un poquito de mi experiencia. Cuando yo inicié en el mundo del trading, yo pensé que era algo tan fácil como precisamente eso. Comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Yo creí que no necesitaría más. Dije, ya con esta lo logré, no necesito más. Entré a ver una gráfica. Me acuerdo que en ese momento yo iba a meter una operación con el Bitcoin, por ejemplo, una criptomoneda. Dije, pues yo la veo abajo. Está barata, supongo yo. Voy a meter una compra. Y cuando metí esa compra, mi primer cuenta yo la abrí con $100. Nada más abriendo la operación ya tenía como menos $90. Estaba a punto de quemar mi cuenta. De hecho, la quemé. Quemar una cuenta se le dice cuando pierdes tu dinero. Cuando tu cuenta llega a cero. ¿Era culpa del mercado? ¿Era culpa de pronto el video que había visto? ¿Era culpa de la persona que me estaba enseñando? No. Era mi culpa por pensar que esto era así de sencillo. Yo en ese momento no conocía términos como por ejemplo el spread, que es una comisión que me cobra el broker, que es un intermediario que me permite operar. No sabía, por ejemplo, cómo meter una operación. No sabía análisis técnico, no sabía que tenía que buscar, por ejemplo, puntos y que no todo bajo, no todo precio bajo significa que sea un buen momento. No conocía, por ejemplo, herramientas, la que te voy a mostrar ahorita, que es el Fibonacci. Está tan conocida en el mundo del trading que me permitía, por ejemplo, buscar zonas o puntos importantes en el mercado. Por ejemplo, esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué digo que esta zona de acá? Recuerda que al inicio yo te decía que el mercado siempre sabe lo que hace y que tiende a buscar zonas en las cuales ya ha estado antes. Y si tú te das cuenta, yo marco precisamente eso ahí, te vas a dar cuenta cómo el mercado, esta zonita de acá, ya ha estado antes. O cómo ha rebotado anteriormente. Mira, ven, viendo, llegó a esa zona y empezó a bajar. Acá llegó a esa zona. Acá llegó a esta zona. Bajar. Aquí llegó a esa zona. También empezó a bajar. Una zona en la que es importante. Y que puede servirme para poder llegar a tomar una decisión de decir como, ok, hay una posibilidad
que el mercado baje a esta zona y quiera rebotar hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya estaba antes. Ahora, trading es de posibilidades. Te quiero decir que no existe una estrategia que sea al 100%. No existe la estrategia Shaolin o la estrategia que mejor esta te va a volver millonario. Eso no existe. Los mejores traders manejan estrategias los cuales dan una efectividad del más del 70%, entre el 70 al 75%. Y eso es excelente. Entonces, no quiero que te me desanimes, sino que empieces a ver la realidad del trading. Que empieces a ver la realidad de esto. Que si alguna vez escuchaste un montón de cosas y pensaste que esto era solo copiar y pegar, empiezas a darte cuenta como, ok, empiezo a ver la verdad. Porque eso es lo que yo busco con este curso. Decirte la verdad de las cosas. Pero Luis, tú decías que eso se puede complementar con el mundo de las inversiones. ¿Cómo así? Bueno, para las inversiones también nos funciona hacer un análisis técnico. Puedes revisar en cómo está el precio, puedes revisar qué es lo que está pasando. Pero a su vez, entender las gráficas está bien. Claro que sí, está totalmente bien. Pero hay más cosas que tendremos que entender para poder entrar al mercado. Cosas de análisis técnico que nos va a ayudar a entender las gráficas, a entender estas cositas que tú ves acá verdes y rojas que se llaman velas, a entender herramientas que nos van a ayudar a buscar precisamente zonas importantes, soportes, resistencias dentro del mercado. Pero hay otros tipos de análisis, como por ejemplo el análisis fundamental. El análisis fundamental es un tipo de análisis cual tiene en cuenta, por ejemplo, noticias o eventos los cuales pueden llegar a afectar de alguna manera al mercado. A mí me gusta decir también, y si lo has visto de pronto en mis redes sociales, y no te invito a que me sigas porque comparto mucha información, es que no siempre las noticias son un buen indicador al momento de invertir o de operar. Hemos visto a lo largo de la historia cómo muchas veces por noticias se afecta el mercado, muchos terminan perdiendo. Hemos conocido cómo por medio de las redes sociales se dan noticias falsas, por ejemplo. Hace un tiempo, por ejemplo, decían que Walmart, que es precisamente un supermercado reconocido a nivel mundial en México, iba a empezar a aceptar Litecoin, que es un tipo de criptomoneda, para sus pagos. Esto hizo que el precio de esta criptomoneda empezara a subir enormemente. Te lo quiero mostrar. Empezó a subir muchísimo. Ya. Fue precisamente esto de acá. Empezó a subir enormemente. Después de esto, Walmart tuvo que salir a decir, oigan, eso es mentira. Nosotros no vamos a aceptar ese tipo de criptomonedas. No está dentro de nuestros planes. Y así como subió de rápido, el mercado se desplomó. Bajó. Pero adivina quiénes son los que seguramente perdieron. Aquellas personas que no tenían el conocimiento, que no tenían la información para poder tomar decisiones. Esto pasado también, así como pasar también en el mundo. Hace un tiempo veíamos como, por ejemplo, Reddit, que es una plataforma, una red social, había un grupo de pequeños inversionistas que se reunieron hasta el punto de llegar a ser más de 350,000 personas, y lo que hicieron era empezar a invertir en acciones de empresas que ya estaban a punto de quebrar. Por ejemplo, empresas como BlackBerry, una empresa que ya hace mucho no se conoce, de la cual ya hace mucho no hemos escuchado. ¿Te acuerdas de esa empresa? Celulares que alguna vez todos teníamos, el famoso PIN. Bueno, resulta que grandes inversionistas tenían, obviamente, puestas posiciones allí en corto. Cuando decimos precisamente operaciones en corto, significa que esperaban que el precio de esa acción bajara, o sea, que se fuera hacia abajo. En pocas palabras, operaciones en venta. Y estos pequeños inversionistas que se reunían en la red social lo que querían era acabar con el dinero de las grandes manos. Y lo que hicieron fue todos meter dinero en esas pequeñas empresas, aumentar enormemente el precio de la acción y salir rápidamente. Pero esto hizo que muchas personas también perdieran. Entonces, no siempre las noticias son un buen indicador si no tienes la información necesaria para poder tomar decisión. Entonces, si tú eres una persona que ha escuchado en el mundo como, compra esto, compra lo otro, compra ya, que te vas a quedar por fuera, cómprame a mí, cómprala a él, ten mucho cuidado.
Porque no importa que sea, si sea por ejemplo Apple, Coca-Cola, Amazon, que son las empresas número uno en este momento, tienes que tener información correcta. Ya vimos análisis técnico, empezamos a ver análisis fundamental, empezamos a ver cómo las noticias o hay eventos que pueden afectar al mercado, cosas como noticias, o por ejemplo cuando las empresas cada X tiempo salen a dar sus reportes financieros, a decir cómo les fue durante un periodo de tiempo. Algunas empresas dan reportes cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. Eso también hace fluctuar mucho el precio de las acciones. O por ejemplo, cuando sale algún presidente, digamos el presidente de Estados Unidos sale a hablar. O cuando, por ejemplo, el Banco Central sale a hablar a decir cómo está la economía. Todo ese tipo de noticias e información afectan ya sea de manera positiva o negativa muchas veces el mercado. Eso también quiero que tú lo aprendas y empieces a conocer de una manera más cercana. Pero asimismo existe otro tipo de análisis. Existe un análisis que llamamos como análisis económico. Y el análisis económico nos va a ayudar a entender, por ejemplo, este lo utilizamos más que todo en el tema de las acciones, a entender cómo está funcionando una empresa, qué es lo que está sucediendo dentro de una compañía. Nos va a ayudar a entender no las gráficas, sino precisamente los indicadores financieros de las empresas. Es este tema de dividendos, por ejemplo. Conocer y saber que, por ejemplo, hay empresas que están registradas en la bolsa de valores que a ti te pagan por tenerlas. Eso se le conoce como dividendos. Los dividendos son una parte de las utilidades que tiene la compañía, la cual la dividen dentro de sus accionistas. ¿Sí? A nosotros nos pagan por tener acciones. Ahora, cabe resaltar que las empresas no están obligadas a dar dividendos. No por el hecho de estar dentro de la bolsa de valores significa que tienen que sí o sí dar dividendos. No. Vamos a conocer, por ejemplo, que tú teniendo acciones puedes ganar vía dividendos o, por ejemplo, ganar vía valorización. Entonces, si compramos una acción, te digo yo, a $10, y a lo largo del tiempo subió a $20, ganaste dinero por esa valorización que tuvo. Vamos a conocer qué es este tal ratio. Te voy adelantando de pronto un poquito el tema. Nos dice precisamente en cuánto tiempo vamos a poder tener un retorno a nuestra inversión vía únicamente los dividendos. Pero entonces yo veo que aquí dice 27. ¿Eso será bueno? ¿Será malo? Ahí de pronto una confusión, porque de pronto decimos como, uy, no, 27 significa 27 años voy a tener un retorno de mi inversión en Apple. O sea, pésima inversión. Depende. Porque existen estrategias para cada tipo de empresa. Recordemos que, por ejemplo, en este caso que te pongo el ejemplo, este nos dice en cuánto tiempo vamos a tener un retorno de nuestra inversión vía dividendos. Pero si la compañía se centra no en dividendos, sino, por ejemplo, en la valorización para que tú ganes con ella, porque saben y entienden que no es una compañía que tiene futuro, que está en un sector que está en crecimiento y que los dividendos van a ser otra cosa que pasa a un segundo plano porque tu ganancia real va a ser con la valorización que tiene la compañía, ahí ya la cosa cambia. Te das cuenta que existen distintos tipos de estrategia. Cómo la capitalización del mercado afecta o cómo el mercado entra para tomar una decisión precisamente de una acción. ¿Qué acciones son buenas o qué acciones son malas? Y todo esto va a depender del tipo de estrategia que tú como inversionista quieres hacer. Pero ya que hablamos de inversiones, hay algo muy importante que tenemos que hacer todos antes de invertir. Y eso es algo que pocas personas conocen o pocas personas saben y que pocas personas también hacen. Y es definir su perfil de riesgo. No todos podemos invertir de la misma manera. No todos podemos invertir en lo mismo. El hecho que yo, por ejemplo, no sé, ¿qué te digo yo? Tenga inversiones en criptos, en acciones y en otras cosas, no significa que tú también puedas hacer lo mismo. Porque todos contamos con distintas situaciones. No todos tenemos el mismo capital, no todos tenemos la misma edad, no todos tenemos los mismos objetivos. Tal vez mis objetivos sean invertir para mi futuro, para tener una familia, mi casa, qué sé yo. Tal vez tus objetivos y por lo que estés buscando invertir sea porque tienes un sueño de viajar o porque quieres empezar también un estudio. Quieres, no sé, hacer una maestría, una especialización en el exterior.
Y existe un tipo de inversión para cada objetivo de personas, pero para eso tenemos que conocer y definir nuestro perfil de riesgo. Y eso también lo tendremos y lo conoceremos y lo haremos porque tú vas a encontrar precisamente la inversión que se va a adecuar a tu objetivo. Pero asimismo, como tenemos el análisis técnico, ya entendemos el precio, ya entendemos de pronto las gráficas, ya podremos buscar esos puntos y esas zonas adecuadas. Asimismo, como tenemos nuestro análisis fundamental donde listo, ok, ya sé que las noticias pueden afectar de una manera positiva o negativa, ya sé revisar las noticias, ya sé y entendí un poquito más del tema, ya tienes tu análisis económico, ya entendemos un poquito más los indicadores que vamos a revisar. Existe también tipo de análisis el cual no lo definimos o no lo aplicamos tipo de activo en especial. ¿Cómo así? O sea, no lo utilizamos para analizar acciones, commodities o ETFs o criptos. Lo utilizamos es precisamente para entender cómo está la economía del país. ¿Por qué? Porque es muchas veces es necesario entender cómo está un país al momento de invertir en él. ¿Quieres realizar, por ejemplo, inversiones a nivel nacional? ¿Quieres realizar, por ejemplo, inversiones a nivel internacional? ¿En dónde la quieres hacer? ¿Las quieres hacer en países como Estados Unidos? Ok, revisemos cómo está la economía de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Quieres invertir a nivel nacional? Por ejemplo, en mi caso, en Colombia. ¿Cómo está la economía en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? O, por ejemplo, en este momento existe un tema, el mercado asiático, donde se veía una crisis. ¿Será un buen momento para invertir en el mercado asiático? ¿Sí? ¿Será que no? Y hay factores que tal vez no creas que son importantes, pero que sí lo son al momento de invertir. ¿Por qué? Volvemos al tema de que no siempre las noticias son un buen indicador. Tal vez escuchemos vía noticias o en redes sociales o lo que nos dicen nuestros amigos y demás. El país está yendo a la quiebra, X país está mal, X país está bien, invirtamos aquí, invirtamos allá. Pero hay que revisar qué es lo que nos dice lo que importa y es lo que nos dicen los números. Hay que revisar factores como por ejemplo cómo está el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Hay que revisar cómo está la devaluación o la reevaluación de una moneda. ¿Eso cómo afectará? Hay que revisar, por ejemplo, factores como la tasa de desempleo de un país o las políticas fiscales y monetarias de un país, cómo están y esto cómo puede afectarnos a nosotros como inversionistas al momento de entrar en la compra de algún activo de un país. ¿Cómo afecta, por ejemplo, y hablando del tema, pongamos un ejemplo, ¿en qué me afecta a mí? En este caso tomaré el peso colombiano frente al dólar, la devaluación o la revaluación de una moneda. ¿Es importante? ¿Por qué? ¿A quién afecta esto? Veámoslo de la siguiente manera. Cuando vemos que el precio empieza a subir, en este caso, por ejemplo, el precio del dólar está subiendo de una manera grande, estamos viendo que la moneda se está devaluando, o sea que el peso colombiano está perdiendo fuerza frente al dólar. El peso colombiano se está devaluando, por eso es precisamente que el precio del dólar empieza a subir. Y esto va a afectar de manera positiva o negativa ¿a quiénes? A los importadores o a los exportadores. ¿Por qué? Si tú eres una persona que de pronto se dedica a la importación, o sea que trae cosas del exterior, esto te va a jugar una mala pasada. Porque si el precio del dólar sube, vas a tener que pagar más dinero por las cosas que estás comprando. Pero si por lo contrario eres una persona que exporta, eres un exportador, o sea que saca cosas de Colombia en este caso al exterior, te va a beneficiar porque las ventas que realices, pues obviamente te van a pagar más por ellas. Entonces, eso es una gran ventaja. Y así mismo funciona si, por ejemplo, hablamos de la devaluación.
Cuando hablamos de la revaluación, perdón, cuando hablamos de la revaluación, estamos diciendo que una moneda se fortalece. O sea que el precio del dólar en este caso empieza a bajar. Estamos diciendo que la moneda se empezó a fortalecer, empezó a ganar fuerza frente a la otra. El peso colombiano se empezó a fortalecer frente al dólar. Esto hizo que el precio empezara a bajar. Y aquí es el caso contrario, si tú eres un importador te vas a ver beneficiado porque entonces ya no vas a tener que pagar tanto por las cosas que traigas, pero si eres un exportador, pues bueno, ya no te van a pagar tanto por las cosas. Pero esto es importante, la economía, esto va a afectar de alguna manera a mis inversiones. ¿Por qué? Porque así como tenemos economías donde vemos precisamente, por ejemplo, movimientos un poco más normales, un poco más tranquilos, porque esto vamos a entender y a ver que eso tiene que ser regulado, que eso tiene que precisamente ser supervisado por ciertas entidades, eso tiene que ser controlado, esto no puede moverse así como así. Existen de pronto países que lamentablemente, date cuenta, tenemos un ejemplo del peso argentino frente al dólar. Mira esto. Tenemos países donde lamentablemente por malas decisiones económicas, por malas políticas monetarias, por malas políticas fiscales, tu economía se ha visto obviamente afectada. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Y no solo te salgas del curso siendo un trader o un inversionista que ya, sino que empiezas a entender cómo la economía puede, aparte de salvar vidas, puede precisamente beneficiar a todos. Cómo es que todos podemos sencillamente aprender más del tema. Esto no, yo creo que te saques un poquito del chip de redes de con dos acciones y esto y lo otro, sino que empieces a ver lo bonito de todo esto. Cómo todo se empieza a juntar en un solo lugar y cómo es que tú te puedes beneficiar de todo esto. Cómo es que puedes llegar a tomar decisiones para muchas situaciones en tu vida. Ahorrar o invertir, por ejemplo. ¿Cuándo deberíamos de ahorrar? ¿Cuándo deberíamos de invertir? ¿En qué momento o en qué activos yo debería invertir? ¿Será que invertir, por ejemplo, en activos de alto riesgo como las acciones o las criptomonedas, en mi caso será lo que yo necesito? Depende. O de pronto habrán activos en los cuales yo pueda invertir pero que sean de menor riesgo. Claro que sí, existen. Pero todo depende de lo que hablamos al inicio y es un perfil de riesgo adecuado. Como te decía, trading y las inversiones son dos operaciones totalmente distintas, pero que se complementan en un solo lugar. Y te lo acabo de mostrar. Pasamos por el análisis técnico, fuimos al análisis fundamental, pasamos por análisis económico, pasamos por un análisis, digámoslo como macroeconómico, por decirlo así, de cómo ver los países, esto cómo puede afectar. Todo esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, no solo al momento de invertir, no solo al momento de hacer trading, sino para también tu vida económica, para tus finanzas. No te voy a mentir, la teoría es lo más sencillo. La teoría tú la vas a poder conocer o aprender en un mes, 2 meses. Tal vez si te tomas el tiempo, 3 a 6 meses. La teoría. Pero lo que sí te va a tomar tiempo y es donde yo te quiero acompañar, en la práctica. Es el momento de entrar aquí al mercado y tomar las decisiones. Porque una cosa es saber y conocer qué son soportes, qué son resistencias, qué son tendencias. Pero otra cosa es venir al mercado allá a decir, bueno, ¿dónde está la tendencia? Marquémosla. Pero eso es lo que precisamente es lo bonito de todo esto. Espero que te haya gustado esta clase gratuita, que hayas entendido un poco cómo son las situaciones, que empieces a romper un poquito los mitos de todo lo que se vive y se ve en redes y en demás lugares. Cosas como, por ejemplo, mercados bursátiles, mercados financieros. Te quiero romper otro mito antes de irnos. ¿Sabías tú que los mercados bursátiles, por ejemplo, cuando nosotros hacemos trading en Forex, que es el mercado de divisas, de hecho, Forex no es un mercado bursátil? Ojo ahí. Es la próxima vez si escuchas a alguien que te dice, vamos, es que te quiero enseñar a hacer trading en los mercados bursátiles y financieros. Pregúntale qué tipo de mercados bursátiles hay. ¿Por qué?
Porque aquellos mercados bursátiles son centralizados. Son mercados en donde todas sus funciones y todo lo que pasa los hacen por medio de una entidad central que es la misma bolsa de valores. Por ejemplo, mercados como el mercado accionario, el mercado de los ETFs, el mercado de los índices. Pero existen otro tipo de mercados que son los mercados extra bursátiles, donde no existe un centro, donde no hay precisamente una entidad que regule o que sea el centro de todo esto. Ya eso lo conocemos. Mercados extra bursátiles. El ejemplo, mercado Forex. Por ejemplo, hay empresas que decimos que empresas no listadas en la bolsa de valores dentro de estos mercados. Vamos a conocer qué entidades regulan todo ese tipo de operaciones, las regulan. Hablaremos sobre fondos de inversión, cosas más que sé que te van a servir. Mi nombre es Luis Carlos Marín, te quiero dar la bienvenida, un abrazo gigante, bendiciones, chao chao.